Amigos, esto es Cartas sobre la Mesa a través de Televisión Universitaria. Gracias por acompañarnos. Y yo quiero saludar rápidamente al ex secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, don Guido Mitma, quien nos acompaña a esta hora de la noche y a quien le voy a solicitar, por favor, puede encender su cámara para que así tengamos su imagen también para poder iniciar esta entrevista. Señor Mitma, buenas noches y bienvenido. Paola Saavedra lo saluda desde los estudios de Televisión Universitaria. Gracias por acompañarnos. Vamos a buscar recuperar el contacto con Guido Mitma, el ex secretario de la Central Obrera Boliviana, con quien conversaremos a propósito de estos cuestionamientos que suman y siguen a el señor Huarachi, quien está varios años ya al mando de la Central Obrera Boliviana y quien manifiesta de que existen necesidades de la COP mientras es cuestionado a propósito de estos temas que tienen que ver con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana. Hace algunos días atrás, Jaime Solares, otro de los ex ejecutivos de la Central Obrera Boliviana, nos hablaba acerca del papel histórico de la COP y cómo este ha ido en desmedro por dirigentes que habrían sido prebendales, dirigentes que habrían estado a favor de uno u otro gobierno de turno, haciendo referencia a el actual ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Nosotros estaremos hablando de este tema en instantes nada más, pero también hay que hablar de otros temas, entre tanto que vamos recuperando la señal de don Guido Mitma. Hablamos acerca de un congreso de refundación del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Así ha decidido llamar a ese congreso Evo Morales, quien en esta jornada ha convocado a un congreso masivo para poder definir aspectos rumbo a las elecciones, donde asegura que existirán 26 comisiones con la tarea única de refundar el instrumento político y proyectar el mismo para los 50 años siguientes. Esto es lo que decía Morales. En este congreso no vamos a aprobar el plan de gobierno, ¿no? Aquí vamos a demostrar al pueblo boliviano y al mundo entero esa visión de país que tiene nuestro instrumento político. Repito nuevamente, nuestro movimiento político no solamente es para llegar al poder y ganar las elecciones. Este movimiento político es proyecto país. De aquí 10, 15, 20, 50 años, como quisiéramos ver Bolivia. Es política de Estado. Eso vamos a explicar. Ahí está, Evo ha convocado a esa reunión en el trópico de Cochabamba, ese congreso donde asegura que va a tener una participación masiva de diferentes sectores. Ahora sí, permítanme saludar una vez más a Guido Mitma, quien es un ex secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, para abordar precisamente este tema que ha generado mucha preocupación a propósito de lo que ocurre hoy en la COP. Señor Mitma, buenas noches y bienvenido. En primera instancia, Paola Saavedra lo saluda. Gracias por atendernos. Gracias, Paola. Buenas noches al país y gracias por esta oportunidad. Señor Mitma, ¿cómo califica usted el accionar de la Central Obrera Boliviana durante las últimas gestiones? ¿Cómo ha visto usted a la COP? Bueno, haciendo un análisis claro, el tema de los hidrocarburos está generando hambruna en nuestro país. Sin embargo, la Central Obrera Boliviana no está apostando por los trabajadores, menos por aquellos que no tienen una fuente laboral estable garantizado, porque el tema de la canasta familiar se ha disparado en un 30 y 40%. ¿Qué será de esa gente? Ahora me pregunto, y el pueblo debe preguntarse, ¿qué es de las Bartolinas? ¿Por qué no dicen nada a este aspecto cuando no hay control de las alcaldías? Estos temas políticos, la instrucción de don Evo Morales Saima en no aprobar los créditos para comprar los hidrocarburos está haciendo que el pueblo sienta hambre. Lamentablemente nuestra Central Obrera Boliviana no dice nada sobre estos aspectos, y más me preocupa cuando han habido los retiros correspondientes dentro de la Federación de Mineros, cuando dicen estar con el gobierno,
gobierno y mediante los empresarios privados han llegado a retirar a muchos compañeros. Creo que es importante la restitución también inmediata de todos ellos. La Central Obrera Boliviana se ha adormecido, está dormido. Ya no le ha el juramento que haya realizado hace 10 años, lamentablemente por interés y apetitos personales se ha olvidado de su pueblo, se ha olvidado del país, se ha olvidado en exigir fuentes laborales, techo, salud, educación, salarios y más. Sin embargo, creo que es importante ahora, en el Congreso de la Central Obrera Boliviana, las nuevas organizaciones deben juzgar estos aspectos malos que ha hecho la COF. Guarachi, ¿para usted es un líder aún? Principalmente quien traiciona a su país, lamentablemente permite que el hambre se expanda mucho más. Ya no es un líder porque la Central Obrera Boliviana tiene unos estatutos y un reglamento, y el reglamento es bastante claro, 2 años, pero cuando hay ejecutivos que se meten con diferentes gobiernos, lamentablemente estos son los resultados. Entonces creo que es importante que una Central Obrera Boliviana debe enarbolar los intereses de la clase trabajadora del país, no solamente de los trabajadores. Sabemos que la COF es poder, sin embargo no lo han sabido manejar. Lamentablemente digo estos aspectos porque en nuestro país estamos en una situación crítica económicamente, socialmente, políticamente y mucho más, cuando hay ahora todavía apetitos de política de don Evo Morales Ayma, que quiere retomar nuevamente el poder. Esto ya no debió ser así. Los instructivos que has realizado, lamentablemente, eso está perjudicando no a Luis Arce, está perjudicando al país, porque la economía está en picada, el salario de los trabajadores está en un total desmedro. Sin embargo, la COF no dice nada. Nuestra Federación de Mineros de igual manera, pero esperemos que ahora los nuevos ejecutivos lleven a enarbolar los intereses de la clase trabajadora del país y de todo Bolivia, que es sumamente importante. En este sentido, don Guido, ¿qué ha cambiado desde que usted estuvo de dirigente en un momento clave del país, en el 2019, donde se activó el CONADE, donde existieron movilizaciones masivas en las calles que finalizaron con el gobierno de Evo Morales, con Evo Morales renunciando? Bajo todo ese criterio, ¿qué ha cambiado hoy en la Central Obrera Boliviana? ¿Qué es lo que le demanda hoy usted a la COF? Bueno, fundamentalmente la Central Obrera Boliviana ha estado en el silencio. Hay que hacer memoria, porque cuando Guido mismo entró a la Central Obrera Boliviana, en esos tiempos, lamentablemente el movimiento al socialismo no ha aprovechado el tema de la cotización de los precios de los minerales. Los recursos naturales fueron disparados. Yo me acuerdo bien, un 9 de abril llegó a 21 la cotización del estaño, pero ¿en qué hemos aprovechado? ¿En qué ha aprovechado? Lamentablemente quienes nos estaban gobernando a la cabeza de don Evo Morales Ayma, no se ha llegado a aprovechar nada, no han habido la generación de nuevos empleos. Lamentablemente esos aspectos hemos sido engañados, hemos sido mentidos con el tema del doble aguinaldo, inclusive cuando nos decían dos veces solamente hemos recibido, luego los anteriores gestiones no, porque políticamente el gobierno se ha dado la tarea de absorber a muchas organizaciones sindicales, de crear paralelismos y de achicar un poco a la Central Obrera Boliviana, más aún quienes estaban como ejecutivos dentro de la Central Obrera Boliviana. Lamentablemente ha perdido legitimidad, se dice, porque se ha pasado a 10 años. Los ejecutivos de la COF, según los reglamentos, simplemente deben estar 2 años. Pero lamentablemente ahora ya no es legítimo, se ha olvidado de la clase trabajadora del país, se ha olvidado de esta hambre, de esta crisis que estamos atravesando, nadie ha dicho nada. Sin embargo, la Central Obrera Boliviana debió haber instruido a las alcaldías para que regulen los precios de la canasta familiar. Se han disparado y las amas de casa, nuestras compañeras Bartolins, que preocupantemente no dicen nada ahora políticamente, ¿dónde están ahora ellos? Los compañeros campesinos, fundamentalmente. Entonces, ¿quiénes estamos viviendo esta crisis económica, social y política? Ahora es el pueblo. No le están haciendo el favor a don Luis Arce, al presidente. Sin embargo, el pueblo está pagando estos aspectos con esta crisis económica. Quiero compartir con usted, por favor, señor Guido Mitma, los siguientes cuadros a propósito del mandato del señor Juan Carlos Guarachi en la Central Obrera Boliviana. Vamos revisando, por favor, la siguiente información. Juan Carlos Guarachi es el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana desde 2018 a la fecha, 7 años al menos de mandato.
El tiempo de mandato del Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, de acuerdo a los estatutos de la COP, el tiempo de mandato es de 2 años. Los sectores piden llamar a un congreso minero. Huarachi enfrenta el rechazo tras ser abucheado en Tupiza. Se exige un ampliado de la Central Obrera Boliviana para exigir un nuevo ejecutivo. ¿Qué dice usted frente a esta situación? Usted lo decía claramente, Huarachi pasó el tiempo que debería estar como ejecutivo de la COP. ¿Qué pasa con los sectores que lo acompañan? ¿Por qué nadie reclama, señor Mitma? ¿Por qué hay este silencio cómplice, si vale el término? Porque el gobierno ha cooptado a muchas organizaciones, no solamente la Central Obrera Boliviana no ha hecho su congreso. La mayoría de las organizaciones se han inclinado políticamente al movimiento al socialismo y se han olvidado de las bases. Entonces creo que es importante que las bases deben exigir no solamente a la COP, a todas las organizaciones, porque han perjudicado el tema del progreso, el tema laboral, el tema social, el tema económico, porque se han callado. Sin embargo, ahora hay que dejar a las organizaciones, a los trabajadores de base, a que digan algo por estos compañeros quienes se han prorrogado de manera arbitraria los 6, 7, 8 años, que fundamentalmente cuando han estado o están con el gobierno pues va a seguir emitiendo las resoluciones ministeriales porque están totalmente callados o están con el gobierno. A mí me preocupa bastante cuando intervenía don Juan Carlos Huarachi, cuando decía no vamos a exponer al presidente Luis Arce Catacora. ¿Dónde está el tema de dignidad, el tema de enarbolar los derechos laborales de los trabajadores, cuando los trabajadores mineros mismos han sido retirados en Don Diego? Ahora creo que es importante que la nueva entidad de la federación busque la restitución, y no solamente en los mineros, sino que en muchas otras organizaciones, y los ejecutivos lamentablemente se han olvidado. Entonces, creo que es importante los congresos, no solamente de la COP, sino de la mayoría de las organizaciones quienes han estado metidos en estos temas, perjudicando a los trabajadores porque no han dicho nada en esos aspectos. Don Guido, para ir cerrando por favor la entrevista, muy brevemente, ¿cuál debe ser el rol de la COP en este que es un año electoral en medio de una profunda crisis económica? Bueno, fundamentalmente ahora debe entrar un nuevo ejecutivo que salga de las bases, que vaya a velar los intereses del pueblo boliviano, de la clase trabajadora y de aquellos jóvenes también que no tienen una fuente laboral. Y en el aspecto político creo que es importante que en el tema, ya estamos en una situación crítica y creo que es importante que ahora un ejecutivo entre a modificar, a buscar esos cambios primordiales para el pueblo boliviano. Entonces esa es la tarea fundamental. El juramento que hace un ejecutivo no solamente queda ahí en el aspecto político de apoyar a cualquier otro gobierno, sino que primero está el país y los trabajadores. Quiero agradecerle, don Guido, por este tiempo dedicado a Cartas sobre la Mesa para hablar de este que es un tema fundamental, central, el cambio del Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión y bienvenido siempre. Gracias, buenas noches. Guido Mitma, el ex ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, quien nos acompañó en este espacio para abordar este tema fundamental que tiene que ver con la COP. Y si hablamos de pedidos de la COP, está ese pedido del incremento salarial de al menos 20%, razón por la cual los empresarios piden una reunión de suma urgencia con el presidente Luis Arce para hablar precisamente de este tema. Han emitido un comunicado en esta jornada con el que se exterioriza la solicitud de una reunión con el presidente para exponer la posición del sector sobre el incremento salarial por la grave situación que afecta a todos los empresarios del país y el riesgo que implica en cuestión para la estabilidad de los sectores. Es imprescindible que se escuche nuestra propuesta antes de tomar cualquier determinación, señala el comunicado institucional a propósito de este pedido de la Central Obrera Boliviana. Hay preocupación con los empresarios.